Bueno, en la siguiente presentación voy a exponer cómo el absurdo en la obra de Camus, el absurdo de Camus, puede ser expresado artísticamente, ¿sí? Como forma de rebelión, así sea de manera colectiva o individual. Sí, autores anteriores ya habían relacionado estos conceptos de vacío existencial, sin sentido, angustia con el arte. Lo vemos en Nietzsche. Tenemos el arte para no morir de la verdad. Bueno, siguiendo esta línea, Camus toma esta idea y la relabora, ¿sí? La relabora proponiendo la rebeldía como forma de combatir este absurdo, ¿no? Bueno, como ya sabemos, el absurdo es esta tensión entre el anhelo de sentido en el mundo y el silencio irreductible, ¿sí? Por parte del mundo. Es la falta de respuesta. Bueno, de ahí nace, de esta tensión nace el absurdo. ¿Cómo lo quiere combatir, como dijimos recién, Camus? Siendo un hombre rebelde. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Entonces, el concepto de absurdo en la filosofía de Camus surge de esta tensión, como dijimos, del anhelo de sentido y la indiferencia del mundo. Frente a este conflicto, Camus propone la rebeldía como actitud vital y filosófica, tal como expresa en El hombre rebelde. ¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Ya veremos qué significa decir no y qué será para nosotros el decir no. Bueno, en el mito de Sísifo, Camus, frente a esta realidad, propone un par de caminos. Eh, o expone, más que propone, expone un par de caminos existentes frente a esta nada, ¿no? Bueno, el escapismo o la evasión, no pensar demasiado en el sentido de la vida o en un propósito, sino más bien buscar la distracción en el mundo. Desde luego está el suicidio filosófico, que es entregarse a un dogma, esto lo relaciona más a la religión y a una trascendencia divina ya dada, algo que nos dé una explicación de la vida y que nos adormezca a nosotros en la búsqueda de sentido. Y luego tenemos el suicidio, ¿sí? Bueno, entonces Camus a partir de acá dice, el problema fundamental de la filosofía entonces es la pregunta del suicidio, de si vale o no vale la pena estar vivos, en definitiva. Todo lo demás viene después, ¿sí? No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Bueno, en su obra El hombre rebelde, Camus habla del arte, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, el arte surge entonces de esta negación existencial, se realiza y origina una afirmación estética paradójicamente, ¿no? Siempre están estos dos polos en Camus, como el lado negativo, el lado afirmativo, el lado negativo del mundo y la afirmación del hombre por sobre este silencio, ¿no? Bueno, el arte es una especie de afirmación a esta negación existencial y encarna la actitud rebelde, la actitud que Camus propone para combatir esta realidad. Bueno, entonces el arte rebelde, dice Camus, es darle una forma al destino, ¿no? En cierta medida es encontrar ese sentido que no encontramos inherente en el mundo. Es darle el sentido. Bueno, entonces hay un capítulo que dedica exclusivamente al concepto de rebeldía y de arte. Es el capítulo 4 del hombre rebelde. Dice, la creación es exigencia de unidad y rechazo del mundo a causa de lo que le falta y no de lo que a veces es. Es decir, la creación artística está exigiendo
en su creación está buscando una unidad, una forma que le falta a la realidad. Es por eso que uno crea, ¿no? En definitiva, entonces hay un cierto rechazo a lo que es. Luego Camus hace como un estudio del concepto del arte a lo largo del tiempo, y él dice que Platón era bastante moderado al respecto. Si bien expulsó a los poetas de la República, él ponía la belleza como algo más trascendental, como por encima del mundo, ¿no? Se observará, no obstante, la hostilidad al arte que han mostrado todos los reformadores revolucionarios. Platón es aún moderado, solo pone en tela de juicio la función engañosa del lenguaje y solo destierra de su república a los poetas. Por lo demás, sitúa la belleza por encima del mundo. Pero por otro lado tenemos a estos reformadores, ¿no? Que dice Camus de la modernidad, que pusieron por encima a la moral y se desprestigió notablemente al arte. ¿Sí? Dice, la reforma elige la moral y expulsa la belleza. Rousseau denuncia en el arte una corrupción añadida por la sociedad a la naturaleza. Rousseau está en contra, digamos, del concepto naturaleza, es lo que hace malo al hombre, es sociedad, es lo que corrompe al hombre, en cambio la naturaleza es lo que está bien. De manera que si la sociedad es lo que corrompe al hombre, el arte es parte de esa sociedad, ¿no? Entonces lo critica. Y Saint-Just echa pestes contra los espectáculos y en el hermoso programa que elabora para la fiesta de la razón, quiere que la razón sea personificada por una persona virtuosa antes que bella. De nuevo, la revalorización continua de la virtud, del alma, de la razón, por encima de la sensación, de por ahí la belleza, de la contemplación, de la parte menos lógica, ¿no? Bueno, y según los intérpretes revolucionarios de la fenomenología, no habrá arte en la sociedad reconciliada. La belleza será vivida, no imaginada. Lo real, enteramente racional, aplacará por sí solo todas las sedes. La crítica de la conciencia formal y de los valores de evasión se extiende naturalmente al arte, dice Camus. O sea, los intérpretes revolucionarios de la fenomenología de Hegel, de Marx, siguen este camino, ¿no? De rechazo del arte. En cierto punto lo incluyen, pero al final y al cabo el arte es solamente un momento, es un medio. Por lo que, por ejemplo, para Hegel es solo un momento de la historia, es un momento del espíritu en la historia. Cuando ya termina ese proceso, esa evolución del espíritu, bueno, el arte deja de existir, ¿sí? Para Marx, bueno, esta sociedad reconciliada es fuera de la alineación. Una vez todos los problemas pasan por la alineación, ¿no? Por el tema social. Entonces, una vez que termine esta cuestión, bueno, se llega a una resolución final en la cual el arte no tendría ningún tipo de sentido. El arte acá es visto como un medio, el arte es visto como una evasión del dolor, un momento para transcurrir el dolor que en algún punto va a ser finalizado y por ende el arte ya sería visto en ese momento final como algo intrínseco a la existencia, algo que se vive en la cotidianeidad. Bueno, Camus está en contra, digamos, de estos pensamientos en algún punto, por decirlo así, porque Camus dice, el absurdo no es algo que en algún momento va a tener final, el absurdo es intrínseco a la existencia, el absurdo es parte de la existencia, no es un combate con intenciones de finalizarlo o apartarlo de la vida, porque no, lo ve como algo ya en sí parte de ella. Entonces, siendo que es así, el arte también, el arte rebelde nos acompañará en este combate, ¿no? Entonces dice, en toda rebeldía se descubre la exigencia metafísica de la unidad, la imposibilidad de hacerse con ella y la fabricación de un universo de sustitución.
Esto define también el arte. La exigencia de la rebeldía, a decir verdad, es en parte una exigencia estética, ¿no? Entonces, como el arte siempre va de la mano con la rebeldía, con el pedido de verdad, con la búsqueda de una unidad, de un sentido, ¿sí? Por eso es que Camus lo toma como camino, ¿sí? Para la rebelión. Bueno, entonces, a su vez que Camus propone en la creación artística un rechazo de la realidad, porque por no tener esta unidad, por no tener esta forma que se busca, bueno, al mismo tiempo realza los atributos, algunos de sus atributos, como el amor, la pasión, la afirmación por la vida. Bueno, esto en el arte se realza, ¿sí? Y se encuentra tal vez una trascendencia viva en el mundo, que dice Camus. Nietzsche buscaba una trascendencia divina. Bueno, tal vez hay que buscar una trascendencia viva en el mundo, ¿no? En fin. Bueno, y así como la novela, obviamente, como el arte fue defenestrado en la modernidad, la novela también. La novela fue considerada como evasión pura, ¿sí? Una manera de salir de la tristeza. Bueno, Camus dice, hay muchos felices que leían novelas también para entretenerse, entonces no, en ese punto tampoco tenía sentido decir que era pura evasión, ¿no? Si bien la novela constituye muchas veces, bueno, un mundo ficticio, obviamente, se le agrega esta unidad que le falta al mundo real, bueno, igualmente dice, el sufrimiento es el mismo, la mentira y el amor, los personajes tienen nuestro lenguaje, nuestras debilidades, nuestras fuerzas, pero bueno, al menos ellos corren hasta el final de su destino. Ellos acaban lo que nosotros no acabamos nunca. Entonces, la novela encarna la tragedia humana también, encarna también el amor, encarna la felicidad, estos atributos que dijimos anteriormente, pero bueno, ¿qué le da? ¿Qué le da distinto a lo que nosotros no tenemos? Bueno, un cierre, ¿sí? Esa sensación esa satisfacción de la unidad. ¿M? Bueno, en fin, luego el teatro absurdo surgió, ¿sí? Luego de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de crisis de la condición humana, del sentido. Bueno, el teatro absurdo surgió, ¿sí? Para tambalear un poco, para movilizar, para hacer pensar. Eh, el teatro absurdo trascendió las categorías del espacio, del tiempo, del lenguaje, de la percepción, para la creación o el arte dramático. Fue bueno, fue un cambio en los conceptos, ¿no? Fue un cambio drástico en lo establecido, en lo conocido. En la concepción de lo posible. Entonces, bueno, en un artículo de Angie Paola Arrizzaporra, Los límites de la teoría de las posibilidades del arte, en la expresión del absurdo, ella dice, en el teatro absurdo o en el arte absurdo, el pasado no es entonces esa imagen que se relampaguea para nunca más ser vista o una serie de datos para fundar el presente. No está presente ya ese huracán que convierte al presente en ruinas ante el progreso. Es decir, el pasado ya no tiene un sentido para un futuro, ni el presente viene de un pasado. Es decir, el tiempo ya no es lo mismo, no juega las mismas categorías a la realidad. Y eso es lo que sacude un poco los pensamientos, ¿no? Lo que tenemos nosotros como impuesto, como normalizado. Bueno, pone en tela de juicio lo establecido y expone el absurdo. En definitiva, lo que sostiene Angie es que el arte absurdo, al sumergirse en este lugar sin sentido, de lo no limitado, se llena de posibilidades, ¿no? Nos abre a otro espacio, nos abre un espacio entre, no categórico, ¿sí? Nos abre al espacio
de lo que es la vida, ¿sí? Nos da más posibilidades. Entonces dice, por ende el arte del absurdo, al sumergirse en el lugar del sinsentido y de lo inmutable, se convierte en un espacio lleno de posibilidades. Además, en él pueden emerger las voces, los discursos, los sentimientos excluidos de las categorías. El arte puede convertirse en el espacio de lo liminal, de lo que está entre. Entonces pueden emerger las voces, los discursos, los sentimientos, ¿sí? Cosas que tal vez los sentimientos no están, no son útiles, digamos, ¿no? En este mundo. Volviendo a esa época tal vez del iluminismo, del positivismo, bueno, donde hasta ya la racionalidad era práctica, era vista como la utilidad. Bueno, acá el absurdo nos abre paso a lo no categórico, lo no establecido útil. Vamos hacia los sentimientos. Bueno, y para cerrar quiero decir, el Sísifo somos nosotros, ¿no? El que carga su roca día a día para reanudar su tarea, luego llegar a la cima. Bueno, somos nosotros. Nosotros experimentando el absurdo existencial y metafísico. Nosotros experimentando el absurdo artificial creado por el ser humano también. ¿Por qué no? Dentro de la creación de estas categorías, de estas formas, de estas rutinas, del sistema. Bueno, son dos tipos de absurdos que debemos día a día transitar y elegir de qué manera pasarlo. El arte ofrece también una posibilidad de resignificación íntima del sufrimiento. A nivel individual puede ser una forma de transformar en expresión aquello que no tiene respuesta. La muerte, la enfermedad, la injusticia, la angustia. No da consuelo, pero sí forma. No elimina el dolor, pero lo vuelve habitable, comunicable, sensible. El arte permite habitar el sinsentido sin caer en la desesperación, sostener el vacío sin llenarlo de mentira. El arte no elimina la piedra de Sísifo, pero transforma su carga, y en ese gesto el de volver a levantarla con lucidez y belleza. Se encarna el acto más profundo de la libertad. Entonces, bueno, dicho esto, el arte nos ofrece no eliminar el sufrimiento, la injusticia, la falta de sentido, pero transitarlo. Elegir cómo transitar el absurdo, hacerle frente, es ser rebelde. Es decirle no a la rendición frente a él. Eso es ser un hombre rebelde. Bueno, gracias, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao, chao.